¿En serio pensaste que podías esconder esto de todos? Hasta cancelaste mi invitación para traerla a ella. Marido le canceló la invitación a la boda de su hermano para llevar a su amante, pero ella fue sin avisar. El silencio en la elegante mansión de Sarasota se rompió como cristal cuando Isabela Moreno apareció en la entrada principal del salón de bodas. Los invitados voltearon sus cabezas al unísono, sus conversaciones se detuvieron abruptamente y el aire se llenó de una tensión tan densa que parecía poder cortarse con cuchillo. Ricardo Valverde, quien hasta ese momento reía despreocupadamente junto a la hermosa abogada Natalia Esquivel, sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Su esposa, la mujer a quien había excluido deliberadamente de esta celebración familiar, estaba parada frente a todos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una elegancia que desafiaba cualquier intento de humillación. En ese momento, Ricardo supo que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar, pero lo que no sabía era que Isabela había llegado preparada para mucho más que una simple confrontación. Pero para entender cómo se llegó a este momento explosivo, hay que retroceder 3 días en el tiempo, cuando Isabela aún vivía en la ignorancia de lo que su esposo tramaba a sus espaldas. Había sido un martes por la tarde, cuando todo comenzó a desmoronarse. Isabela se encontraba en la amplia cocina de su hogar en Miami, preparando la cena como había hecho durante los últimos 14 años de matrimonio. La casa, decorada con los muebles más finos que el exitoso negocio de Ricardo podía permitirse, reflejaba una vida de aparente prosperidad y estabilidad. Sin embargo, esa tarde, el teléfono de Ricardo sonó insistentemente desde la mesa del comedor, donde él lo había dejado olvidado. Al principio, Isabela intentó ignorar el molesto zumbido, pero cuando el aparato sonó por 5ª vez consecutiva, decidió llevárselo a su esposo, quien se encontraba en su estudio revisando algunos documentos de trabajo. Caminó por el pasillo de mármol italiano, sus tacones resonando suavemente contra el piso pulido, cuando la pantalla del teléfono se iluminó una vez más. No tenía intención de leer el mensaje, pero el nombre que apareció en la pantalla la detuvo en seco: Natalia Esquivel. El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido cuando vio las primeras palabras del mensaje que se asomaban en la notificación. Mi amor, ya confirmé que Isabela no irá a la boda de tu hermano. Podremos estar juntos oficialmente. Las manos de Isabela comenzaron a temblar mientras sostenía el teléfono. Su mente se negaba a procesar completamente lo que acababa de leer, pero una parte de ella, esa intuición femenina que había estado susurrándole durante meses que algo no estaba bien, finalmente tenía la confirmación que había temido. Con dedos temblorosos, desbloqueó el teléfono usando la contraseña que conocía, la fecha de su aniversario de bodas, una ironía cruel que no pasó desapercibida para ella en ese momento. Los mensajes entre Ricardo y Natalia se extendían durante semanas. Conversaciones íntimas, planes secretos y, lo más doloroso de todo, la discusión detallada sobre cómo excluir a Isabela de la boda de Emilio. Ricardo había mentido descaradamente, diciéndole a su hermano que Isabela estaba enferma y no podría asistir. Mientras tanto, había estado planeando llevar a Natalia como su acompañante oficial, presentándola a la familia extendida como si fuera su pareja legítima. Isabela leyó mensaje tras mensaje. Cada palabra era como una puñalada directa a su corazón. Isabela nunca se enterará, había escrito Ricardo. Es demasiado ingenua y confiada. Para cuando se dé cuenta de lo que realmente está pasando, ya estaremos viviendo juntos oficialmente. Natalia había respondido: no puedo esperar a conocer a tu familia como tu verdadera mujer. Será nuestro debut social como pareja. La traición no era solo romántica, era social, familiar y profundamente personal.
Ricardo no solo la estaba engañando, sino que estaba planeando humillarla públicamente frente a toda la familia Valverde, una familia que Isabela había llegado a considerar como propia durante años de matrimonio. La boda de Emilio era un evento que ella había estado esperando durante meses. Había ayudado con la planificación, había comprado un vestido especial y había estado emocionada por celebrar con toda la familia. El sonido de los pasos de Ricardo acercándose por el pasillo la sacó de su shock momentáneo. Rápidamente cerró los mensajes y puso el teléfono en su lugar original, tratando de componer su expresión antes de que él apareciera. Ricardo entró al comedor con su sonrisa encantadora habitual, esa misma sonrisa que había conquistado su corazón hace tantos años y que ahora le parecía completamente falsa. ¿Escuchaste mi teléfono sonando, mi amor?, preguntó Ricardo casualmente, tomando el aparato y revisándolo rápidamente. Isabela lo observó mientras él leía los mensajes de Natalia, notando cómo sus labios se curvaban en una sonrisa satisfecha que trataba de disimular. Sí, sonó varias veces, respondió Isabela, su voz sorprendentemente estable considerando el huracán emocional que se desataba en su interior. ¿Algo importante? Ricardo guardó el teléfono en su bolsillo trasero con un gesto casual. Solo trabajo, nada de qué preocuparse. La mentira salió de sus labios con una facilidad que indicaba años de práctica. Por cierto, sobre la boda de Emilio el sábado, creo que sería mejor que no fueras. Isabela sintió cómo se le cortaba la respiración, pero mantuvo su compostura. ¿Por qué no? Bueno, ya sabes cómo son estas celebraciones familiares. Habrá mucha gente, mucho ruido, y tú has estado muy estresada últimamente con el trabajo. Pensé que sería mejor que te quedaras en casa y descansaras, explicó Ricardo. Su tono condescendiente hacía que Isabela sintiera náuseas. Pero ya tengo todo preparado, mi vestido, el regalo para Emilio y Claudia, comenzó a protestar Isabela, queriendo ver hasta dónde llegaban las mentiras de su esposo. Ricardo se acercó y le puso las manos en los hombros con un gesto que pretendía ser cariñoso, pero que ahora le resultaba repulsivo. Mi amor, confía en mí. Será mejor así. Además, le diré a Emilio que te disculpe, que no te sientes bien. Él lo entenderá. Isabela asintió lentamente, fingiendo aceptar sus palabras, mientras por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. Ricardo se fue a su estudio, silbando despreocupadamente, completamente ajeno al hecho de que su mundo secreto acababa de ser descubierto. Isabela se quedó parada en el comedor durante varios minutos, procesando la magnitud de la traición que acababa de descubrir. Esa noche, después de que Ricardo se durmiera, Isabela se escabulló silenciosamente a la cocina y llamó a su padre, don Manuel. A pesar de la hora tardía, él contestó inmediatamente, como si hubiera estado esperando su llamada. «¡Papá!», susurró Isabela al teléfono, su voz finalmente quebrándose después de horas de mantener la compostura. «Necesito verte mañana. Es urgente». Don Manuel, un hombre de 65 años que había construido su vida sobre los pilares de la honestidad y el respeto familiar, inmediatamente detectó la angustia en la voz de su hija. «Mija, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No puedo hablar ahora, pero necesito que sepas que Ricardo me está engañando y planeando humillarme públicamente en la boda de Emilio. Mañana te voy a contar todo», le dijo Isabela, las lágrimas finalmente comenzando a correr por sus mejillas. Al día siguiente, Isabela se encontró con su padre en un pequeño café dominicano en el corazón de Miami, lejos de los lugares elegantes que frecuentaba con Ricardo. Don Manuel la esperaba en una mesa del rincón, sus ojos sabios y comprensivos, reflejando décadas de experiencia de vida. Cuando Isabela llegó, él inmediatamente notó las ojeras bajo sus ojos y la tristeza que no podía disimular a pesar de su maquillaje cuidadosamente aplicado. Isabela le contó todo: los mensajes, la amante, el plan para excluirla de la boda y presentar a Natalia como su nueva pareja oficial. Con cada palabra que salía de su boca,
Veía cómo la expresión de su padre se endurecía más y más. Don Manuel había emigrado de República Dominicana con nada más que sueños y determinación. Había trabajado incansablemente para darle a su familia una vida mejor en Estados Unidos y había criado a Isabela con valores sólidos sobre el respeto, la dignidad y la importancia de la familia. «Mija», dijo don Manuel finalmente, su voz cargada de una mezcla de dolor y determinación, «ese hombre no solo te está traicionando a ti, sino que está faltando al respeto a nuestra familia entera. En nuestra cultura la esposa se respeta, se honra, no se esconde como si fuera una vergüenza». Isabela asintió, sintiendo cómo las palabras de su padre fortalecían su resolución. «Papá, he estado pensando toda la noche y he tomado una decisión. No me voy a quedar callada. No voy a permitir que Ricardo me humille de esta manera». «¿Qué piensas hacer?», preguntó don Manuel, aunque por el brillo determinado en los ojos de su hija ya tenía una idea de la respuesta. «Voy a ir a esa boda», declaró Isabela, su voz ahora firme y decidida. «Voy a aparecer sin avisar y voy a demostrarle a Ricardo y a toda la familia quién soy realmente. No soy la mujer sumisa y naíve que él piensa que soy». Don Manuel sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. «Esa es mi hija. Pero si vas a hacer esto tienes que estar preparada para las consecuencias. Ricardo no va a tomar esto a la ligera». «Ya no me importa lo que piense Ricardo», respondió Isabela. «Durante años he vivido tratando de ser la esposa perfecta, la que no causa problemas, la que siempre apoya y nunca cuestiona. Pero él ha cruzado una línea que no tiene vuelta atrás». Los siguientes 2 días, Isabela los pasó en una preparación meticulosa. Por fuera, mantuvo la fachada de la esposa obediente que aceptaba quedarse en casa durante la boda. Ricardo, completamente confiado en que tenía la situación bajo control, incluso llegó al punto de pedirle que le planchara su mejor traje para la ocasión. Una solicitud que Isabela cumplió con una sonrisa que ocultaba una determinación de acero. Mientras Ricardo se preparaba para su gran debut social con Natalia, Isabela estaba orquestando su propia aparición sorpresa. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un vestido elegante pero apropiado, joyería que reflejara su estatus como esposa legítima de Ricardo, y un peinado que proyectara dignidad y confianza. El sábado por la mañana, Ricardo se despidió de Isabela con un beso en la frente que ella recibió sin inmutarse, aunque por dentro sentía náuseas. «Voy temprano para ayudar a Emilio con los últimos preparativos», mintió Ricardo. «Probablemente regrese muy tarde, así que no me esperes despierta». «Que te diviertas», respondió Isabela, sus palabras cargadas de un significado que Ricardo no podía ni imaginar. 1 hora después de que Ricardo se fuera, Isabela comenzó su propia preparación. Se bañó, se arregló el cabello, se maquilló con cuidado y se puso su vestido elegido. Cuando se miró al espejo, vio a una mujer transformada. Ya no era la Isabela ingenua y confiada que había sido engañada durante meses. Era una mujer que había descubierto su propia fuerza y que estaba lista para reclamar su lugar en el mundo. Don Manuel llegó puntualmente para recogerla. Cuando vio a su hija bajar las escaleras de su casa, sintió un orgullo profundo mezclado con preocupación. «Estás hermosa, mija. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?». Isabela asintió con determinación. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida, papá. Es hora de que Ricardo y toda esa familia sepan quién soy realmente». Mientras se dirigían hacia Sarasota, Isabela repasó mentalmente todo lo que iba a decir y hacer. No iba simplemente a hacer una escena, sino a reclamar su dignidad con elegancia y fuerza. Ricardo había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado y estaba a punto de descubrir su error de la manera más pública posible. El camino hacia la mansión donde se celebraba la boda se hizo eterno y al mismo tiempo demasiado corto.
Isabela sabía que en cuestión de minutos su vida cambiaría para siempre. Ya no sería la esposa traicionada que sufría en silencio, sino la mujer que tuvo el valor de enfrentar la verdad y luchar por su dignidad. Cuando finalmente llegaron a la elegante mansión en Sarasota, Isabela respiró profundamente y se preparó para el momento que definiría el resto de su vida. Podía escuchar la música y las risas que venían del interior, imaginándose a Ricardo disfrutando de su engaño, presentando a Natalia como si fuera su pareja legítima. ¿Lista?, preguntó don Manuel, ofreciéndole su brazo para acompañarla. «Más que lista», respondió Isabela, enderezando los hombros y alzando la barbilla con dignidad. Y así, Isabela Moreno caminó hacia las puertas de la mansión, lista para enfrentar a su esposo infiel y reclamar su lugar en una confrontación que cambiaría todo para siempre. Queridos seguidores de nuestras historias, desde donde nos están viendo, desde México, Estados Unidos, Colombia o cualquier rincón del mundo donde se encuentren, nos encanta leer sus comentarios sobre estas historias que tocan el corazón y despiertan emociones tan intensas. Cuéntenos qué opinan de Isabela y su decisión de enfrentar la traición de esta manera. Isabela sabía que necesitaba más que solo valor para enfrentar lo que se avecinaba. Durante los meses anteriores, algo en su intuición le había estado susurrando que Ricardo escondía secretos más profundos que una simple aventura amorosa. Había pequeños detalles que no cuadraban, facturas que llegaban a la casa con números que no coincidían con los ingresos que él reportaba, reuniones nocturnas que se alargaban demasiado y conversaciones telefónicas que terminaban abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Esa mañana del miércoles, mientras Ricardo se duchaba cantando despreocupadamente, Isabela se dirigió al estudio de su esposo con pasos silenciosos. Sabía exactamente dónde guardaba él sus documentos más importantes, en una caja fuerte, oculta detrás de un cuadro de paisaje marino que habían comprado durante su luna de miel en Cancún. La combinación era la fecha de nacimiento de Ricardo, algo que él consideraba muy inteligente, pero que Isabela había descifrado años atrás durante una emergencia cuando necesitaba algunos papeles del seguro médico. Con manos temblorosas pero decididas, Isabela abrió la caja fuerte. Dentro encontró carpetas organizadas meticulosamente, contratos que nunca había visto y lo que más le llamó la atención, una serie de documentos que mostraban discrepancias enormes entre lo que Ricardo reportaba a las autoridades fiscales y las ganancias reales de sus tiendas de decoración. Había facturas duplicadas, clientes fantasma y, lo más alarmante, una cuenta bancaria en las Islas Caimán que contenía una cantidad de dinero que superaba por mucho los ingresos legítimos del negocio. Isabela fotografió cada documento con su teléfono celular, asegurándose de capturar todos los detalles importantes. Entre los papeles, encontró también correspondencia con Natalia que databa de 6 meses atrás, mucho antes de lo que había imaginado inicialmente. La relación no era solo una aventura reciente, sino un romance calculado que había sido planeado cuidadosamente. Natalia no era solo una abogada cualquiera, era especialista en derecho fiscal internacional y aparentemente había estado ayudando a Ricardo a mover dinero fuera del país. El sonido del agua dejando de correr en el baño la alertó de que Ricardo estaba terminando su ducha. Rápidamente, Isabela cerró la caja fuerte, acomodó todo exactamente como lo había encontrado y salió del estudio dirigiéndose a la cocina para simular que había estado preparando el desayuno durante todo ese tiempo. Cuando Ricardo bajó, vestido impecablemente con uno de sus trajes italianos, encontró a Isabela sirviendo café y preparando huevos rancheros, su desayuno favorito. «Buenos días, mi amor», le dijo, besándola en la mejilla con esa familiaridad casual que ahora le resultaba nauseabunda. «Huele delicioso. Pensé que podrías necesitar un buen desayuno antes de ir al trabajo».
respondió Isabela, manteniendo su voz tranquila mientras internamente procesaba todo lo que acababa de descubrir. Tienes mucho trabajo últimamente. Ricardo se sentó a la mesa, tomó su café y revisó su teléfono mientras comía. Isabela lo observó disimuladamente, notando cómo sonreía cada vez que llegaba un mensaje, probablemente de Natalia. Por cierto, dijo Ricardo sin levantar la vista de su teléfono, esta noche tengo una cena de negocios. Llegaré tarde, así que no me esperes despierta. Claro, respondió Isabela, que tengas un buen día. Tan pronto como Ricardo se fue, Isabela llamó a don Manuel. Papá, necesito que vengas. Encontré algo que cambia todo completamente. Una hora después, don Manuel llegó a la casa. Isabela le mostró todas las fotografías que había tomado de los documentos. Su padre, quien había trabajado durante décadas en el sector financiero antes de retirarse, inmediatamente reconoció las señales de fraude fiscal y lavado de dinero. «Mija, esto es muy serio», dijo don Manuel, examinando cada imagen cuidadosamente. Ricardo no solo te está engañando con otra mujer, está cometiendo delitos federales. Esta cuenta en las Islas Caimán, estas facturas falsas, todo esto podría mandarlo a la cárcel por muchos años. Isabela sintió una mezcla de satisfacción y terror. ¿Qué debemos hacer, papá? Don Manuel se recostó en su silla, pensando cuidadosamente antes de responder. Primero, necesitamos más evidencia. Estos documentos son un buen comienzo, pero necesitamos algo que demuestre claramente el movimiento de dinero y la participación de Ricardo en estas actividades ilegales. Segundo, debemos ser muy cuidadosos. Si Ricardo descubre que sabemos algo, podría destruir toda la evidencia y desaparecer el dinero. Durante los siguientes 2 días, Isabela se convirtió en una detective en su propia casa. Cuando Ricardo salía a trabajar, ella revisaba cada rincón de su estudio, fotografiaba documentos adicionales y hasta instaló una pequeña aplicación de grabación en su teléfono para capturar conversaciones comprometedoras. También comenzó a seguir discretamente los movimientos de Ricardo y Natalia. El jueves por la tarde, Isabela los vio reunidos en un restaurante elegante del centro de Miami. Desde su auto estacionado al otro lado de la calle, pudo observar cómo se comportaban como una pareja establecida. Natalia llevaba un anillo en el dedo anular que Isabela no había visto antes, y la forma en que Ricardo la trataba, con cariños públicos y atención constante, contrastaba dolorosamente con la frialdad que había mostrado hacia su esposa durante los últimos meses. Usando sus binoculares, Isabela los vio intercambiar documentos durante la cena. Natalia revisaba papeles mientras Ricardo hablaba animadamente, señalando diferentes partes de lo que parecían ser contratos o reportes financieros. La complicidad entre ellos era evidente, y Isabela se dio cuenta de que Natalia no era solo la amante de Ricardo, sino su cómplice en actividades ilegales. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa fingiendo que venía de una reunión de trabajo aburrida, Isabela ya tenía una imagen completa de la traición que enfrentaba. No era solo infidelidad marital, era una conspiración financiera que involucraba fraude, evasión fiscal y probablemente lavado de dinero a nivel internacional. El viernes, un día antes de la boda, Isabela y don Manuel se reunieron con un contador público que era amigo de la familia. Le mostraron todas las evidencias que habían recopilado y él confirmó sus sospechas más terribles. «Esto es un esquema sofisticado de evasión fiscal», explicó el contador. «Están creando gastos falsos, inflando costos de mercancía y moviendo las ganancias reales a cuentas offshore. El monto involucrado podría alcanzar varios millones de dólares». «¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto?», preguntó Isabela. «Basándome en estos documentos, diría que al menos 2 años, posiblemente más. Y lo más preocupante es que han usado el nombre y la firma de Isabela en varios de estos documentos».
Si las autoridades federales investigan esto, ella también podría enfrentar cargos como cómplice, aunque no haya tenido conocimiento de las actividades. Isabela sintió como si el mundo se le viniera encima. No solo había descubierto que su esposo la engañaba y planeaba humillarla públicamente, sino que también había puesto en riesgo su libertad y su futuro al involucrarla sin su conocimiento en actividades criminales. «Tenemos que actuar rápido», dijo don Manuel. «Si esperamos mucho tiempo, podrían mover todo el dinero y desaparecer las evidencias». Mientras tanto, Ricardo vivía en una burbuja de confianza absoluta. Había pasado toda la semana presumiendo a Natalia frente a colegas y conocidos, presentándola como su nueva asociada de negocios, pero con una familiaridad que no dejaba dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación. En el club de golf, en el restaurante favorito de la pareja, en eventos sociales de la comunidad empresarial de Miami, Ricardo y Natalia aparecían juntos con una naturalidad que sugería que ya habían tomado la decisión de hacer pública su relación. Emilio, el hermano menor de Ricardo, había comenzado a recibir comentarios y preguntas incómodas de familiares y amigos que habían visto a Ricardo con Natalia. «¿Dónde está Isabela?», le preguntaba la tía Carmen durante una llamada telefónica. «Vi a Ricardo en el centro comercial con una mujer muy elegante, pero no era Isabela». «¿Isabela no va a venir a los preparativos finales de la boda?», le había preguntado Claudia, su prometida, el jueves por la noche. «Es muy raro que no haya estado involucrada en nada esta semana. Siempre es la primera en ofrecer ayuda para estos eventos familiares». Emilio había intentado llamar a Isabela varias veces durante la semana, pero ella había evitado sus llamadas, enviando mensajes de texto diciéndole que estaba muy ocupada con trabajo y que lo vería en la boda. Algo en su intuición le decía que había problemas serios entre Ricardo e Isabela, pero su hermano había sido evasivo cada vez que intentaba preguntarle directamente. El viernes por la noche, durante la cena de ensayo de la boda, Ricardo llegó con Natalia del brazo. La presentó a la familia como mi muy querida amiga y asociada de negocios, Natalia Esquivel. La ausencia de Isabela era obvia y incómoda, especialmente porque Ricardo había dado explicaciones vagas y contradictorias sobre por qué su esposa no podía acompañarlo. Los padres de Ricardo, don Ernesto y doña Esperanza, intercambiaron miradas preocupadas cuando vieron la familiaridad con la que su hijo trataba a Natalia. Don Ernesto, un hombre tradicionalista que valoraba enormemente la institución del matrimonio, se sintió incómodo con la situación, pero decidió no hacer preguntas hasta después de la boda para no arruinar la celebración de Emilio. Natalia, vestida con un elegante vestido negro que costaba más que el sueldo mensual de muchas personas, se comportaba como si fuera parte de la familia. Conocía detalles sobre el negocio de Ricardo, tenía opiniones sobre la decoración de la boda y hasta se ofreció a ayudar con los arreglos de último minuto. Su confianza y familiaridad con la familia Valverde era evidente, como si hubiera estado preparándose para este momento durante meses. Durante la cena, Ricardo recibió múltiples mensajes de texto en su teléfono. Cada vez que leía uno, su sonrisa se hacía más amplia. Natalia lo notaba y le sonreía cómplicemente, como si compartieran un secreto delicioso. Lo que Ricardo no sabía era que en esos momentos Isabela estaba finalizando los preparativos para su aparición sorpresa del día siguiente. Esa noche, Isabela pasó horas eligiendo su atuendo para la boda. Había decidido usar un vestido azul marino que realzaba su figura elegante sin ser demasiado llamativo, joyería que Ricardo le había regalado durante años mejores de su matrimonio, y zapatos cómodos, pero sofisticados, que le permitieran mantener la compostura durante lo que sabía sería una confrontación intensa. Don Manuel había insistido en acompañarla,
no solo para apoyo moral, sino también porque había decidido que era hora de que la familia Valverde supiera exactamente qué tipo de hombre era Ricardo. Mija, le había dicho mientras planchaba el vestido que usaría el día siguiente, mañana no solo vas a reclamar tu dignidad como esposa, sino que vas a salvar a esta familia de un escándalo financiero que podría destruir a todos. Ricardo, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba, se despidió de Isabela esa noche con un beso casual en la frente. Que descanses, mi amor. Mañana será un día largo con toda la celebración. Sus palabras sonaron especialmente crueles, considerando que él planeaba pasar ese día celebrando públicamente con su amante, mientras su esposa se quedaba en casa humillada. Que tengas una noche hermosa, respondió Isabela, sus palabras cargadas de un significado que Ricardo no podía ni imaginar. La madrugada del sábado, Isabela se despertó antes del amanecer. Había dormido poco, pero se sentía más despierta y alerta que nunca. Sabía que ese día cambiaría su vida para siempre, pero ya no tenía miedo. Había pasado de ser la víctima de una traición a ser una mujer con el poder de desenmascarar no solo la infidelidad de su esposo, sino también sus crímenes financieros. Mientras se preparaba silenciosamente para no despertar a Ricardo, Isabela repasó mentalmente todo lo que sabía y todo lo que planeaba hacer. No iba solo a aparecer en la boda para confrontar a Ricardo y Natalia, sino que iba armada con información que podría destruir completamente la fachada de respetabilidad que Ricardo había construido durante años. El día de la venganza había llegado, y Isabela Moreno estaba más preparada de lo que Ricardo Valverde jamás podría haber imaginado. La mansión en Sarasota lucía espectacular bajo el sol de la tarde. Grandes arreglos florales de rosas blancas y lirios adornaban cada rincón del elegante salón, mientras que las mesas redondas cubiertas con manteles de seda dorada creaban un ambiente de lujo y sofisticación. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, conversaban animadamente mientras disfrutaban de cócteles y canapés gourmet servidos por un equipo de meseros impecablemente uniformados. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire, creando la atmósfera perfecta para lo que debería haber sido una celebración familiar íntima y elegante. Ricardo se paseaba por el salón como un pavo real, luciendo su smoking de diseñador italiano y una sonrisa que irradiaba confianza absoluta. Natalia permanecía a su lado, deslumbrante, en un vestido rojo que había elegido cuidadosamente para hacer una declaración. El escote era lo suficientemente atrevido como para llamar la atención, pero lo suficientemente sofisticado como para no parecer inapropiado en una boda familiar. Sus joyas brillaban bajo las luces del chandelier y su cabello estaba peinado en un elegante moño francés que le daba un aire de distinción europea. Los dos se comportaban como si fueran los anfitriones de la celebración, saludando a los invitados con familiaridad, intercambiando bromas con los primos de Ricardo y recibiendo cumplidos sobre lo hermosa que se veía la pareja. Varios familiares habían comentado discretamente lo radiante que se veía Ricardo, y algunos tíos mayores habían hecho comentarios sobre lo afortunado que era de tener una compañera tan elegante y sofisticada. Emilio, vestido con su traje de novio, había estado sintiendo una incomodidad creciente durante toda la tarde. Cada vez que alguien preguntaba por Isabela, Ricardo daba respuestas vagas y contradictorias. A la tía Mercedes le había dicho que Isabela tenía una gripe terrible. Al primo Jorge le había mencionado que tenía un compromiso de trabajo ineludible. Y a los padres de Claudia les había explicado que su esposa estaba cuidando a una familiar enferma. Las inconsistencias eran obvias para cualquiera que prestara atención, y Emilio notaba cómo algunos invitados intercambiaban miradas confundidas. Claudia, radiante en su vestido de novia de encaje francés,
Había intentado llamar a Isabela durante la semana para invitarla a los preparativos finales, pero todas sus llamadas habían ido directamente al buzón de voz. Como mujer, su intuición le decía que algo estaba terriblemente mal entre Ricardo e Isabela, especialmente considerando la forma tan obviamente íntima en que Ricardo trataba a Natalia. Don Ernesto y doña Esperanza, los padres de Ricardo, observaban la situación con creciente preocupación. Don Ernesto había sido criado con valores tradicionales muy arraigados sobre el matrimonio y la familia, y la ausencia de Isabela junto con la presencia prominente de Natalia le causaba una incomodidad profunda que no podía expresar abiertamente sin arruinar la boda de Emilio. Doña Esperanza había intentado discretamente preguntarle a Ricardo sobre Isabela varias veces durante la tarde, pero él había evadido hábilmente todas sus preguntas. La ceremonia había terminado hacía una hora y los invitados se habían trasladado al salón de recepción para la cena y el baile. Ricardo había servido como testigo principal de Emilio, un honor que había cumplido con aparente orgullo, aunque su atención parecía estar constantemente dividida entre los deberes ceremoniales y los mensajes de texto que intercambiaba frecuentemente con alguien desde su teléfono. Natalia había capturado la atención de varias matronas de la familia con conversaciones inteligentes sobre derecho internacional y sus viajes por Europa. Su conocimiento sobre arte, vinos finos y cultura europea impresionaba a los invitados más sofisticados, quienes comenzaban a preguntarse por qué no habían conocido antes a esta mujer tan fascinante que obviamente tenía una relación tan cercana con Ricardo. La tía Carmen, una mujer perspicaz de 60 años que había notado todos los detalles sospechosos de la situación, se acercó a Ricardo durante un momento en que Natalia había ido al tocador para retocarse el maquillaje. «Ricardo, mijo», le dijo con esa voz directa que caracteriza a las mujeres mayores de la familia. «¿Dónde está Isabela? Es muy extraño que no haya venido a la boda de Emilio. Ustedes dos siempre han sido muy unidos a la familia». Ricardo mantuvo su sonrisa encantadora, pero Isabela pudo notar un destello de irritación en sus ojos. «Ya te dije, tía Carmen, Isabela no se sintió bien hoy. Decidimos que era mejor que descansara en casa. Pero mijo, la vi el martes en el supermercado y se veía perfectamente bien. Me dijo que estaba muy emocionada por la boda y que ya tenía su vestido preparado», insistió la tía Carmen, sus ojos entrecerrados con sospecha. Antes de que Ricardo pudiera responder, el sonido de tacones elegantes contra el piso de mármol del vestíbulo principal hizo que varias cabezas se voltearan hacia la entrada. Los murmullos de conversación comenzaron a disminuir gradualmente a medida que los invitados notaban algo inusual en el ambiente. Isabela apareció en la entrada del salón como una aparición elegante y poderosa. Su vestido azul marino se ajustaba perfectamente a su figura, y las joyas de perlas que Ricardo le había regalado durante años mejores brillaban suavemente bajo las luces. Su cabello estaba peinado en un elegante chiñón francés, y su maquillaje había sido aplicado con precisión profesional que realzaba sus mejores características sin parecer excesivo. Pero lo más impactante de todo era su postura, erguida, confiada, con una sonrisa serena que no revelaba nada de la tormenta emocional que había experimentado durante los últimos días. Don Manuel caminaba a su lado, impecablemente vestido con un traje gris oscuro que había reservado para las ocasiones más especiales. Su presencia añadía un aire de dignidad y respetabilidad tradicional a la aparición de Isabela, como si viniera respaldada por toda la autoridad moral de la familia Moreno. El silencio que siguió a su aparición fue casi palpable. Los invitados que habían estado conversando animadamente segundos antes, ahora observaban la escena con una mezcla de curiosidad, sorpresa e incomodidad. Algunos reconocieron inmediatamente la tensión dramática del momento,
mientras que otros simplemente se dieron cuenta de que algo significativo estaba sucediendo sin entender completamente qué era. Ricardo sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Su rostro, que momentos antes irradiaba confianza y satisfacción, ahora reflejaba una mezcla de shock, pánico mal disimulado y algo que se parecía peligrosamente al terror. La copa de champán que tenía en la mano tembló ligeramente y por un momento pareció como si fuera a dejarla caer. Natalia, que acababa de regresar del tocador y se dirigía hacia Ricardo, se detuvo abruptamente cuando vio la figura elegante de Isabela en la entrada. Su expresión cambió instantáneamente de la sonrisa coqueta que había mantenido toda la tarde a una máscara de frialdad calculada. Como abogada experimentada, sabía reconocer cuando una situación se había salido de control, y cada instinto profesional que poseía le gritaba que se encontraba en territorio peligroso. Isabela comenzó a caminar hacia el centro del salón con pasos medidos y elegantes. No se dirigía específicamente hacia Ricardo o Natalia, sino que parecía estar saludando a la familia en general, como cualquier invitado que llega tarde a una celebración. Su comportamiento era impecablemente correcto y socialmente apropiado, lo que hacía que la tensión subyacente fuera aún más intensa. «¡Isabela!», exclamó Emilio, siendo el primero en romper el silencio incómodo. Su voz contenía una mezcla de alivio genuino y preocupación. Se acercó rápidamente hacia su cuñada y la abrazó calurosamente. «¡Qué alegría que hayas podido venir! Estaba preocupado cuando Ricardo dijo que no te sentías bien». «Emilio, mi querido cuñado», respondió Isabela con una sonrisa que parecía completamente natural. «Nunca me perdería tu boda. Lamento llegar tarde. Tuve algunos asuntos familiares que resolver, pero no hay nada en el mundo que me hubiera impedido estar aquí para celebrar contigo y con Claudia». Claudia se acercó inmediatamente, su vestido de novia susurrando contra el piso mientras caminaba. «Isabela, te ves hermosa», dijo con sinceridad, abrazándola con el cariño genuino que siempre había caracterizado su relación. «Tu vestido es precioso y ese color te queda espectacular». «Gracias, Claudia. Tú estás absolutamente radiante». «Este vestido te hace parecer una princesa de cuento de hadas», respondió Isabela, y por un momento la tensión en el salón pareció disminuir ligeramente mientras las dos mujeres intercambiaban cumplidos sinceros. Pero todos los ojos estaban puestos en Ricardo, esperando su reacción. Él se acercó lentamente hacia Isabela, su sonrisa claramente forzada y sus movimientos algo rígidos. «Isabela, mi amor», dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero que sonaba ligeramente estrangulada. «Pensé que habías decidido quedarte en casa para descansar». Isabela lo miró directamente a los ojos con una expresión serena que no revelaba absolutamente nada de lo que realmente estaba pensando. «Oh, Ricardo, sabes que nunca me perdería una celebración familiar tan importante. Me sentí mucho mejor después de descansar un poco y decidí que tenía que estar aquí para apoyar a Emilio y Claudia en su día especial». La forma en que pronunció las palabras «celebración familiar» llevaba un peso sutil que hizo que varios invitados intercambiaran miradas significativas. Don Ernesto y doña Esperanza se acercaron inmediatamente para saludar a Isabela, sus expresiones mostrando alivio visible de verla. «Isabela, mija, qué gusto verte», dijo doña Esperanza, abrazándola con el cariño maternal que siempre había mostrado hacia su nuera. «Ricardo nos dijo que estabas enferma y estábamos preocupados». «Gracias por su preocupación, doña Esperanza. Estoy perfectamente bien ahora», respondió Isabela, su voz cargada de un significado que solo ella entendía completamente. Mientras tanto, Natalia había permanecido inmóvil cerca de la barra de cócteles, observando toda la interacción con ojos calculadores. Su experiencia legal le había enseñado a leer las dinámicas de poder en cualquier situación, y era obvio para ella que Isabela no había venido simplemente a disfrutar de la boda.
Había algo en la postura de la esposa legítima de Ricardo, en la forma en que hablaba, en la confianza serena que proyectaba, que sugería que tenía cartas ocultas que aún no había mostrado. Isabela comenzó a circular por el salón, saludando a familiares y amigos con la gracia social que había perfeccionado durante años de ser la esposa de un empresario exitoso. Con cada persona que saludaba, hacía comentarios aparentemente inocentes que contenían capas de significado que solo algunos invitados más perceptivos comenzaban a captar. A la tía Carmen le dijo: «Tía, qué hermosa está la celebración. Es maravilloso ver a toda la familia reunida para celebrar el amor verdadero y el compromiso». Las palabras amor verdadero y compromiso resonaron en el aire con un peso que hizo que la tía Carmen arqueara las cejas con interés. Al primo Jorge le comentó: «Jorge, espero que tengas oportunidad de conocer a todos los invitados esta noche. A veces es fascinante descubrir quiénes realmente pertenecen a la familia y quiénes están aquí por otras razones». Cada comentario era perfectamente apropiado para la ocasión, pero llevaba un subtexto que creaba una tensión creciente en el ambiente. Los invitados comenzaron a notar que había una dinámica compleja desarrollándose, aunque muchos no entendían exactamente qué estaba sucediendo. Ricardo intentaba mantenerse cerca de Isabela, claramente tratando de controlar la situación, pero ella se movía por el salón con una independencia que no le permitía dominar la conversación. Cada vez que él intentaba interrumpir o dirigir sus comentarios, Isabela lo reconocía cortésmente, pero continuaba hablando con quien había elegido, manteniendo el control completo de sus interacciones sociales. Natalia finalmente decidió acercarse al grupo donde Isabela estaba conversando con algunos primos de Ricardo. Su movimiento fue calculado, claramente diseñado para establecer su presencia y posiblemente desafiar sutilmente la autoridad social de Isabela. «Disculpen la interrupción», dijo Natalia con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Pero no creo que nos hayan presentado formalmente. Soy Natalia Esquivel, asociada de negocios de Ricardo». El momento se sintió como una eternidad. Toda la conversación en el área inmediata se detuvo y los invitados cercanos se volvieron para observar el intercambio entre las dos mujeres. Era el momento que todos habían estado anticipando subconscientemente desde la llegada de Isabela. Isabela miró a Natalia con una expresión de cortesía perfecta que revelaba absolutamente nada de lo que realmente pensaba. Extendió su mano elegantemente para un saludo formal. «Mucho gusto, Natalia. Soy Isabela Moreno de Valverde, la esposa de Ricardo». La forma en que enfatizó ligeramente la palabra esposa fue tan sutil que podría haber sido accidental, pero el mensaje fue recibido claramente por todos los presentes. «Oh», respondió Natalia, su sonrisa volviéndose ligeramente más tensa, «Ricardo me ha contado mucho sobre usted. Lamento que no se haya sentido bien para participar en los preparativos de la boda esta semana». «Qué interesante», respondió Isabela con una sonrisa que podría haber congelado el aire, «porque yo me he sentido perfectamente bien durante toda la semana. De hecho, he estado muy ocupada con algunos proyectos familiares que requieren mucha atención al detalle». La tensión entre las dos mujeres era tan densa que prácticamente se podía cortar con cuchillo. Ricardo, dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo rápidamente de control, intentó intervenir. «Bueno, ahora que están aquí las dos damas más hermosas de la fiesta», dijo con una risa forzada que sonaba completamente falsa. «¿Qué tal si vamos a felicitar a los novios nuevamente?» Pero Isabela no había terminado. Se volvió hacia el grupo de familiares que habían estado observando el intercambio con fascinación creciente. «Hablando de proyectos familiares», dijo con una voz que sonaba completamente conversacional, «Don Manuel y yo
Hemos estado revisando algunos documentos muy interesantes relacionados con los negocios de la familia. Es sorprendente las cosas que uno puede descubrir cuando realmente se pone a investigar los detalles financieros. El color se drenó completamente del rostro de Ricardo. Sus ojos se ampliaron con lo que solo podía describirse como terror absoluto, y por un momento pareció como si fuera a desmayarse. Natalia, con su experiencia legal, inmediatamente reconoció que Isabela estaba insinuando algo mucho más serio que problemas matrimoniales. Don Ernesto, notando la expresión de pánico en el rostro de su hijo, se acercó con expresión preocupada. ¿Qué tipo de documentos, Isabela? Isabela sonrió serenamente, pero sus ojos brillaban con una determinación que hizo que varios invitados se dieran cuenta de que estaban presenciando algo mucho más significativo que un simple drama matrimonial. Oh, son cosas muy técnicas, don Ernesto. Documentos sobre movimientos de dinero, reportes fiscales, ese tipo de cosas aburridas que probablemente no son apropiadas para discutir en una celebración tan hermosa como esta, respondió Isabela, su tono perfectamente casual, pero cargado de amenaza implícita. Ricardo sabía que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar completamente, pero aún no tenía idea de cuán preparada estaba Isabela para la batalla que se avecinaba. La tensión en el salón había alcanzado un punto de no retorno. Isabela podía sentir cómo todos los invitados contenían la respiración, esperando el siguiente movimiento en lo que claramente se había convertido en algo mucho más dramático que cualquier celebración de boda. Ricardo permanecía inmóvil junto a ella. Su rostro había perdido completamente el color y pequeñas gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente a pesar del aire acondicionado del elegante salón. Don Manuel se acercó silenciosamente a su hija, llevando consigo una elegante carpeta de cuero que había mantenido discretamente bajo el brazo desde su llegada. Su expresión era serena pero determinada, como un hombre que había tomado una decisión difícil, pero necesaria después de años de observar en silencio. «Mi hija», dijo don Manuel con voz calmada pero que llevaba la autoridad de décadas de experiencia, «creo que ha llegado el momento de compartir con la familia esos documentos tan interesantes que hemos estado revisando». Isabela asintió con una sonrisa que finalmente reveló la determinación feroz que había estado ocultando toda la noche. «Tienes razón, papá. Esta familia merece conocer la verdad completa sobre los negocios que han estado financiando nuestro estilo de vida durante los últimos años». Don Ernesto, sintiendo que algo grave estaba por revelarse, se acercó más al grupo. ¿De qué documentos están hablando? Ricardo, ¿sabes de qué está hablando Isabela? Ricardo abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Su garganta parecía haberse cerrado completamente y sus manos temblaban visiblemente. Natalia, reconociendo las señales de una situación legal que se deterioraba rápidamente, comenzó a alejarse discretamente del grupo central, pero Isabela notó su movimiento. «Natalia, por favor no te vayas», dijo Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Como asociada de negocios de Ricardo, estoy segura de que querrás escuchar esto también. Después de todo, tu experiencia legal podría ser muy valiosa para ayudar a la familia a entender las implicaciones de lo que vamos a discutir». Natalia se detuvo abruptamente. Sus instintos de abogada le gritaban que huyera, pero su orgullo profesional no le permitía parecer cobarde frente a una habitación llena de gente. Se volvió lentamente, manteniendo una expresión neutra, pero sus ojos revelaban que sabía exactamente lo peligrosa que se había vuelto la situación. Isabela abrió la carpeta de cuero y extrajo una serie de documentos cuidadosamente organizados. Los papeles estaban marcados con pequeñas pestañas de colores, claramente preparados para una presentación sistemática. «Familia»,
comenzó Isabela, su voz proyectándose claramente por todo el salón. Durante los últimos meses he descubierto algunas discrepancias muy preocupantes en los registros financieros de las empresas de Ricardo. Un murmullo de preocupación se extendió por el salón. Los invitados que habían estado manteniendo conversaciones separadas ahora se acercaron para escuchar mejor. Emilio y Claudia intercambiaron miradas alarmadas, dándose cuenta de que su recepción de boda estaba a punto de convertirse en algo completamente inesperado. Isabela, por favor, logró susurrar Ricardo finalmente, su voz ronca y desesperada. No es necesario hacer esto aquí. Podemos hablar en privado después de la celebración. Oh, pero Ricardo, respondió Isabela con una sonrisa glacial. Creo que ya hemos tenido suficientes conversaciones privadas. Es hora de que toda la familia sepa exactamente cómo has estado manejando los negocios que llevan el nombre de los Valverde. Isabela levantó el primer documento. Este es un reporte fiscal que Ricardo presentó a las autoridades federales el año pasado, declarando ingresos de $2.3 millones para sus tiendas de decoración. Hizo una pausa dramática mientras todos los invitados procesaban la cifra. Sin embargo, estos son los registros bancarios reales que muestran depósitos de más de $7.8 millones en el mismo periodo. La diferencia era tan astronómica que varios invitados jadearon audiblemente. Don Ernesto palideció visiblemente. ¿Qué significa eso exactamente, Isabela? Significa, don Ernesto, que Ricardo ha estado evadiendo impuestos por una cantidad superior a los $5 millones, respondió Isabela, su voz ahora completamente firme y autoritaria. Pero eso es solo el comienzo. Ricardo intentó caminar hacia Isabela, claramente desesperado por detener la revelación, pero don Manuel se interpuso discretamente en su camino. «Déjala terminar, muchacho», dijo el padre de Isabela con una voz que no admitía discusión. Isabela continuó, levantando otro conjunto de documentos. Estos son contratos con proveedores fantasma. Ricardo ha estado creando empresas falsas, facturando mercancía que nunca existió y desviando esos pagos a cuentas personales en las Islas Caimán. Miró directamente a Natalia. Cuentas que fueron establecidas con la ayuda legal de la señorita Esquivel, aquí presente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Natalia, quien había perdido completamente su compostura profesional. Su rostro reflejaba una mezcla de pánico y furia, como alguien que acababa de darse cuenta de que había sido expuesta públicamente en una conspiración criminal. Eso es mentira, balbuceó Natalia, pero su voz sonaba débil e insegura. Yo nunca he participado en ninguna actividad ilegal. Isabela sonrió con una satisfacción peligrosa. ¿En serio? Entonces supongo que esta grabación debe ser de alguien que suena exactamente como tú. Sacó su teléfono celular y comenzó a reproducir una grabación de audio clara y nítida. La voz de Natalia llenó el salón. Ricardo, necesitamos mover otros 2 millones a la cuenta de Georgetown antes del final del mes. Los auditores internos están comenzando a hacer preguntas sobre las discrepancias en los reportes trimestrales. Si esperamos mucho más, van a descubrir todo el esquema. La voz de Ricardo respondía en la grabación. ¿Estás segura de que las transferencias no pueden ser rastreadas? Completamente segura. He estructurado las transacciones a través de 3 jurisdicciones diferentes. Incluso si las autoridades federales investigan, les tomará años desenredar el camino del dinero. El silencio que siguió a la reproducción de la grabación fue absoluto. Varios invitados habían comenzado a susurrar entre ellos, pero incluso esos murmullos se desvanecieron cuando la magnitud de lo que acababan de escuchar se instaló en sus mentes. Natalia parecía como si hubiera visto un fantasma. Su piel había adquirido un tono grisáceo y sus manos temblaban visiblemente. ¿Dónde y cómo obtuviste esa grabación? Resulta que Ricardo dejó su teléfono en casa más veces de las que creía,
respondió Isabela con una sonrisa que revelaba años de dolor, finalmente transformado en triunfo. Y resulta que conozco su contraseña desde hace mucho tiempo. He estado documentando sus conversaciones durante meses. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba completamente derrotado. Isabela, puedo explicarte todo. Las cosas no son como parecen. Oh, Ricardo, respondió Isabela, su voz ahora cargada de desprecio. Las cosas son exactamente como parecen. Has estado robando dinero, evadiendo impuestos, y lo peor de todo, has estado usando mi nombre y mi firma en muchos de estos documentos fraudulentos sin mi conocimiento. Esta última revelación causó que don Ernesto se acercara rápidamente a su hijo. ¿Es cierto eso, Ricardo? Has estado involucrado en actividades ilegales y has comprometido a Isabela sin su consentimiento. Ricardo no pudo sostener la mirada de su padre. Su cabeza se inclinó hacia abajo en una postura de derrota completa. Papá, las cosas se complicaron. Necesitaba el dinero para mantener el estilo de vida, para hacer crecer el negocio más rápido. ¿Para mantener a tu amante, querrás decir?, interrumpió Isabela, su voz cortante como un cuchillo. Porque estos registros muestran que has estado gastando cientos de miles de dólares en apartamento de lujo para Natalia, joyas, viajes a Europa y hasta un auto deportivo que está registrado a su nombre. Los invitados ahora murmuraban abiertamente y la atmósfera de celebración había sido completamente reemplazada por shock y escándalo. Emilio se acercó a Isabela, su expresión una mezcla de gratitud y horror. Isabela, siento mucho que hayas tenido que pasar por esto, dijo Emilio sinceramente, y siento aún más que Ricardo haya traído esta situación a mi boda. No te disculpes, Emilio, respondió Isabela, su voz suavizándose ligeramente cuando se dirigió a su cuñado favorito. Tú no tienes culpa de las decisiones que ha tomado tu hermano. De hecho, creo que tú y Claudia merecían saber la verdad antes de que sus nombres también fueran asociados con estas actividades. Claudia, que había estado observando toda la escena con creciente horror, se acercó a Isabela y la abrazó impulsivamente. «Eres muy valiente», susurró al oído de Isabela. «No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido descubrir todo esto y encontrar el valor para confrontarlo». Natalia, dándose cuenta de que su situación se había vuelto insostenible, intentó una retirada estratégica. «Esta conversación se ha vuelto muy incómoda para una celebración familiar», dijo, tratando de recuperar algo de su dignidad profesional. «Creo que sería mejor que me retire». «Oh, pero Natalia», dijo Isabela, su voz adquiriendo un tono casi musical, «aún no he terminado de compartir la información que tengo sobre tu participación en todo esto». Natalia se detuvo en seco, sus ojos ampliándose con terror renovado. Isabela extrajo otro documento de su carpeta. «Resulta que he estado en contacto con el Colegio de Abogados de Florida. Aparentemente, usar conocimientos legales para facilitar actividades criminales es una violación muy seria de la ética profesional. De hecho, podrías perder tu licencia para ejercer la abogacía». La amenaza era clara y devastadora. Para una abogada ambiciosa como Natalia, perder su licencia profesional sería equivalente a perder su identidad y su futuro. Su rostro se descompuso completamente y por primera vez, desde que Isabela la había conocido, la mujer que había parecido tan segura y sofisticada ahora lucía vulnerable y aterrada. Además, continuó Isabela con una sonrisa que era pura satisfacción, he presentado toda esta información a las autoridades federales correspondientes. Aparentemente, están muy interesadas en investigar tanto el fraude fiscal como el lavado de dinero. Ricardo se desplomó literalmente en una de las sillas elegantes del salón, su cabeza entre sus manos. Todo el aire de confianza y arrogancia que había mantenido durante años se había evaporado completamente. «Isabela, por favor», suplicó,
su voz quebrada. «Podemos arreglar esto, podemos devolver el dinero, podemos...» «¿Podemos?», interrumpió Isabela, su voz ahora fría como el hielo. «No, Ricardo, yo puedo arreglar esto. Yo he estado trabajando con contadores forenses para rastrear cada dólar robado. Yo he estado cooperando con las autoridades para asegurarme de que la justicia se haga apropiadamente. Y yo voy a asegurarme de que el negocio legítimo de la familia Valverde sobreviva a este escándalo». Don Ernesto se acercó lentamente a Isabela, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza por las acciones de su hijo y admiración por la fuerza que había mostrado su nuera. «Isabela, mija», dijo con voz quebrada por la emoción, «no sé cómo pedirte perdón por lo que Ricardo te ha hecho, pero quiero que sepas que tienes nuestro apoyo completo para hacer lo que sea necesario para rectificar esta situación». Doña Esperanza también se acercó, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Isabela, eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Ricardo no merece a una mujer como tú». Isabela sintió una sensación de liberación que no había experimentado en años. Durante tanto tiempo había vivido sintiéndose pequeña, insegura, siempre tratando de complacer y mantener la paz. Pero en este momento, rodeada por el respeto renovado de la familia y con la verdad finalmente expuesta, se sintió más poderosa de lo que jamás había imaginado posible. Natalia, viendo que su asociación con Ricardo se había convertido en un pasivo tóxico que amenazaba su carrera y su libertad, tomó la decisión que cualquier abogado inteligente habría tomado. Se acercó a Ricardo, su expresión ahora fría y distante. «Ricardo», dijo con voz controlada pero llena de desprecio, «quiero dejar muy claro frente a todos estos testigos que termino cualquier asociación personal o profesional contigo a partir de este momento. Cualquier actividad ilegal que hayas realizado fue sin mi conocimiento o consentimiento». La mentira era obvia para todos los que habían escuchado la grabación, pero Isabela se dio cuenta de que Natalia estaba tratando de protegerse legalmente, distanciándose públicamente de Ricardo. Ricardo levantó la cabeza para mirar a la mujer por la cual había destruido su matrimonio y arriesgado todo. «Natalia, no puedes abandonarme ahora. Tú estabas tan involucrada como yo en todo esto». «No sé de qué hablas», respondió Natalia fríamente, confirmando para todos los presentes que estaba dispuesta a sacrificar a Ricardo para salvar su propia piel. La traición era completa. Ricardo había perdido a su esposa, a su amante, a su familia y pronto perdería su libertad. Se veía completamente derrotado, como un hombre que finalmente había enfrentado las consecuencias de años de decisiones egoístas y criminales. Isabela se volvió hacia don Manuel, quien había estado observando toda la confrontación con orgullo paternal evidente. «Papá, creo que es hora de irnos. He dicho todo lo que necesitaba decir». Don Manuel asintió con dignidad. «Estoy muy orgulloso de ti, mija. Has demostrado un valor y una integridad que honran a nuestra familia». Antes de irse, Isabela se dirigió una última vez al salón lleno de invitados que habían sido testigos de su triunfo. «Familia y amigos», dijo con una voz que se proyectaba claramente, «lamento que hayan tenido que presenciar esto durante lo que debería haber sido una celebración hermosa. Pero a veces la verdad necesita ser revelada, sin importar cuán dolorosa sea». Se volvió hacia Emilio y Claudia. «Les deseo toda la felicidad del mundo en su matrimonio, que su unión esté construida sobre la honestidad, el respeto mutuo y el amor verdadero». Finalmente miró hacia Ricardo una última vez. Ya no sentía ira o dolor al verlo, solo una tristeza profunda por el hombre que había elegido destruir todo lo bueno en su vida por la codicia y la lujuria. «Adiós, Ricardo.
dijo simplemente, y esas dos palabras llevaban el peso de 14 años de matrimonio, finalmente llegando a su fin. Isabela caminó hacia la salida del salón con don Manuel a su lado, su postura erguida y elegante, irradiando una dignidad que ninguna traición podría quitarle jamás. Los invitados se apartaron respetuosamente para crear un camino para ella, muchos inclinando sus cabezas en señal de respeto por la valentía que habían presenciado. Cuando llegaron a la entrada principal de la mansión, Isabela se detuvo por un momento para mirar hacia atrás. A través de las puertas abiertas podía ver a Ricardo aún sentado en la silla, completamente derrotado, mientras Natalia se dirigía rápidamente hacia su propio auto. Los invitados habían comenzado a formar pequeños grupos, procesando lo que habían presenciado y claramente divididos entre el shock por el escándalo y la admiración por la forma en que Isabela había manejado la situación. Emilio apareció en la entrada, claramente queriendo despedirse apropiadamente de su cuñada. «Isabela», dijo con sinceridad profunda, «sé que este no era el final de boda que habías planeado, pero quiero que sepas que lo que hiciste aquí tonight fue necesario y valiente». Isabela sonrió con calidez genuina por primera vez en toda la noche. «Emilio, tu boda fue hermosa y tú y Claudia merecen toda la felicidad del mundo. No dejes que las acciones de Ricardo ensombrezcan este día especial para ustedes». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Emilio con preocupación genuina. «Voy a reconstruir mi vida», respondió Isabela con una confianza que sorprendió incluso a ella misma. «Voy a cooperar con las autoridades para asegurarme de que se haga justicia. Voy a trabajar para salvar las partes legítimas del negocio familiar y voy a descubrir quién soy cuando no estoy definida por ser la esposa de Ricardo Valverde». Mientras caminaban hacia el auto, don Manuel puso su brazo alrededor de los hombros de su hija. «Mija, siempre supe que eras fuerte, pero tonight me demostraste que eres más valiente de lo que hasta yo había imaginado». Isabela sintió lágrimas de alivio y liberación corriendo por sus mejillas, pero estas eran lágrimas de triunfo, no de dolor. «Gracias por apoyarme, papá. No habría podido hacer esto sin ti». Cuando se alejaron de la mansión, Isabela miró por el espejo retrovisor una última vez. La elegante celebración continuaría. Los invitados eventualmente procesarían el drama que habían presenciado y la vida seguiría adelante. Pero para Isabela, este no era un final, sino un comienzo. Por primera vez en años, se sintió completamente libre. Libre de las mentiras, libre de la traición, libre de vivir una vida construida sobre engaños. Había recuperado no solo su dignidad, sino también su poder, y estaba lista para usar ambos, para construir una vida completamente nueva. El camino hacia adelante no sería fácil, pero Isabela Moreno había demostrado esa noche que era capaz de enfrentar cualquier desafío con gracia, inteligencia y una determinación inquebrantable. Su transformación de víctima a vencedora estaba completa y el futuro, por incierto que fuera, le pertenecía completamente a ella. La historia de Isabela Moreno nos demuestra que a veces los momentos más oscuros de nuestras vidas pueden convertirse en los cimientos de nuestra mayor transformación personal. Cuando descubrimos traiciones profundas, cuando enfrentamos mentiras que han estado construyendo nuestra realidad durante años, tenemos dos opciones: permitir que nos destruyan o usar esa devastación como combustible para renacer más fuertes que nunca. Isabela no solo enfrentó la infidelidad de su esposo, sino que descubrió que toda su vida había sido construida sobre una base de engaños y criminalidad. Sin embargo, en lugar de colapsar bajo el peso de esta revelación, eligió convertirse en la arquitecta de su propia justicia. Su historia nos enseña que la verdadera fuerza no viene de evitar el dolor, sino de atravesarlo con dignidad y propósito. La valentía no siempre se manifiesta en gestos grandiosos o heroicos. A veces,
La valentía más profunda se encuentra en la decisión silenciosa de no permitir que otros definan nuestro valor. Isabela pasó meses recopilando evidencias, preparándose meticulosamente y transformando su dolor en poder. Nos muestra que la venganza más efectiva no es la que nace del odio, sino la que surge de la búsqueda de justicia y verdad. Cada mujer y cada hombre que ha sentido la traición de alguien en quien confiaba puede encontrar inspiración en la transformación de Isabela. Ella nos recuerda que no importa cuánto tiempo hayamos vivido en la sombra de las mentiras de otros, nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra luz propia. Su historia es un testimonio de que cuando nos comprometemos con la verdad, cuando nos armamos de valor y evidencias, podemos enfrentar a cualquier gigante que haya estado controlando nuestras vidas. La lección más poderosa de esta historia es que nuestro valor no está determinado por cómo otros nos tratan, sino por cómo elegimos responder cuando somos tratados con desprecio. Isabela no permitió que la traición de Ricardo la definiera como víctima permanente. En cambio, usó esa experiencia para descubrir una fuerza interior que no sabía que poseía, demostrando que dentro de cada persona aparentemente vulnerable existe un guerrero esperando el momento correcto para emerger. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.